Bendiciones, amada familia en Cristo, es un gusto estar contigo. El día de hoy recibe un fuerte abrazo de parte de la familia pastoral, esperando que te encuentres muy bien con todos los tuyos. Y solamente para invitarte para que te quedes los próximos minutos, estaremos teniendo un tiempo de estudio bíblico donde estaremos hablando acerca de la Cena del Señor. ¿Qué es la Cena del Señor? ¿Quiénes pueden participar de la Cena del Señor? ¿Cuáles son los símbolos que representa? ¿Cuáles son las consecuencias de participar de la Cena del Señor indignamente? Y todo esto lo estaremos viendo en unos minutos, así que te invito a que te pongas cómodo. Ve por una pluma, ve por un lápiz, un cuaderno, una goma, en la sala de tu casa, ahí en tu oficina, ahí donde te encuentres, que nadie te interrumpa y puedas tener este tiempo glorioso de parte de Dios en un tema tan esencial y tan importante para la vida del cristiano como lo es la Cena del Señor. Así que sin más que decir, te invito a que te quedes con nosotros los próximos minutos y comenzamos. Dios te bendiga. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Lo primero que debemos de conocer acerca de la Cena del Señor es que es un sacramento u ordenanza sagrada. Quiere decir que debe de tener por lo menos dos aspectos principales. Número uno, que nuestro Señor Jesucristo pidiera que se realizara. Y número dos, que nuestro Señor Jesucristo practicara de dicho mandamiento. Así que nosotros como cristianos creemos solamente en dos sacramentos o dos ordenanzas sagradas. Número uno, el bautismo en agua, y el tema que hemos de atender el día de hoy, la Santa Cena o la Cena del Señor. Vamos a entrarnos en la palabra para que sea el Señor hablando a nuestra vida. Sé que es un tema que te va a impactar de una manera formidable si te quedas los próximos minutos. Te invito a que abras la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 26 en adelante, para irnos adentrando un poquito, para ir conociendo lo que está pasando, lo que está sucediendo, lo que Dios tiene preparado para nosotros a través de este tema tan majestuoso. Libro de Mateo, capítulo 26, versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio ¿a quiénes? A sus discípulos. El único requisito para poderse sentar en la mesa con nuestro Señor Jesucristo para participar de la Cena del Señor no tiene nada que ver, hermano, con si eres hombre, si eres mujer. No tiene nada que ver si tienes 5 años, 20 años, 30 años. Con la antigüedad que tengas de conocer el Evangelio, 5 años, 10 años. No tiene nada que ver con tu estatus social, si eres rico, si eres pobre. No. El único requisito estipulado por la palabra para poder pertenecer, participar más bien de dicho mandamiento, de dicho sacramento, es ser un discípulo de Jesús. Mucha gente seguía a Jesús. Muchas personas venían a buscar un milagro, algunos otros venían a observar los milagros, algunos se quedaban a escuchar todas las enseñanzas que nuestro Señor proclamaba a lo largo de todo el camino. Mas sin en cambio, cuando se sentó a la mesa, se sentó solamente con la familia, solamente con los verdaderos discípulos. Por lo tanto, el único requisito, hermano, es ser un nacido de nuevo, pertenecer a la familia de Cristo. Haberle dicho a Dios: Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, haz de mí lo que tú quieras. Ya no quiero vivir yo, sino ahora quiero que tú vivas en mí, como decía Pablo. Y lo que pueda vivir en esta carne, lo pueda vivir solamente a través de ¿quién? Del Hijo de Dios. Un discípulo es una persona que ha decidido entregar su vida al Maestro. Es una persona que se deja enseñar. Es una persona que se deja llevar paso a paso para que pueda crecer, ¿verdad? En su vida espiritual, en su vida también terrenal. Por lo tanto, el único requisito estipulado por Dios para poder participar de esta maravillosa experiencia, de este maravilloso mandamiento, es ser hijo de Dios. Dice la palabra, vamos a leer otro poquito solamente, ahí vamos. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. Dentro de los discípulos había cada discípulo. Había algunos, hermanos, con un carácter tremendo. Había otros que hasta lo estaban a punto de entregar.
Otros lo iban a negar. Había otros con un carácter más sumiso, más amoroso. Pero Jesús se sentó con quienes, con la familia. Esto es importante. Dios quiere que participemos todos los que pertenecemos a la familia de Cristo. Demuestra que ciertamente como personas, aunque seamos cristianos, aunque seamos nacidos de nuevo, seguimos batallando día a día con el pecado. Seguimos batallando cada día con nuestro carácter, con nuestra fe. El único requisito no es ser perfecto, sino tener al perfecto en nuestra vida. El único requisito es decir y tener el corazón humilde, contrito y humillado, porque cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, pero se aparta de los orgullosos, se aparta de los soberbios. Es importante entender que se sentó con todos y participó con todos. Si tenía un bonito carácter, o algunos necesitaban mejorar, o alguno necesitaba más experiencia, no importaba. El único requisito era haber tomado la decisión de seguir a Jesús. No es una predicación o no es una enseñanza para los inconversos. Es una enseñanza solamente para los verdaderos hijos de Dios. Gente imperfecta que está buscando tirarle al blanco perfecto, que es Jesucristo. Gente de baja estatura, pequeños, que están queriendo día a día poder crecer a la estatura del varón perfecto. Así que quédate con nosotros, vamos un poquito más adelante. Dios te bendiga. Es importante analizar el contexto de la Santa Cena. El contexto es lo que rodea o lo que está alrededor del tema que tú y yo hemos de analizar. Y lo que está alrededor de la cena es el contexto del hecho histórico de la Pascua. Antes de que nuestro Señor Jesucristo se sentara con los discípulos a participar de ella, les dice: es necesario, cuánto he esperado esta Pascua con ustedes, porque estaban en un tiempo donde el pueblo estaba recordando que el Dios poderoso los había sacado con mano fuerte de aquella nación que simbolizaba el pecado y la esclavitud, y los llevó rumbo a la tierra prometida, y en el desierto les entrega los mandamientos, los estatutos, las ordenanzas, todo lo que en el corazón de Dios le agrada y también todo lo que en el corazón de Dios les desagrada. La consecuencia que implica el fallar o el cometer o transgredir la ley. Todo este es el contexto, amada iglesia del Señor. Un tiempo, un pacto o una dispensación de la ley, donde el pueblo había sido sacado de la esclavitud rumbo a la tierra prometida, y les entrega los mandamientos y la ley para que el pueblo las cumpliera. El pueblo fallaba, el pueblo cometía errores, y la única manera de que el pecado fuese cubierto de aquella persona, de aquel grupo, de aquella nación, era a través del sacrificio que tenía que ser entregado. Tenía que haber un derramamiento de sangre para que existiera una expiación. Anota bien los términos. Expiación significa cubrir. Para que el sacrificio expiatorio, quiere decir para que el sacrificio cubriera mi pecado. Número 2, para que se pudiese realizar una propiciación. Quiere decir un ambiente propicio para que yo me pudiese acercar nuevamente a Dios. El pecado nos aparta, el pecado nos aleja de Dios. No que Dios se esté alejando de nosotros, sino que nosotros con nuestro pecado y con nuestra maldad nos alejamos de Dios. El pecado nos aleja de la presencia de Dios. Y el sacrificio expiatorio, ese sacrificio sin defecto, ese sacrificio con el derramamiento de la sangre de aquel animal, cubría mi pecado, generaba el ambiente propicio para una reconciliación. Anoten bien estos términos. Expiación significa cubrir. Propiciación significa generar un ambiente adecuado para una, número 3, reconciliación, para que ahora lo que estaba separado pueda unirse, y el pecado me separaba de Dios. Este era el contexto. El pueblo de Israel, que había vivido bajo esclavitud y bajo el pecado por muchos años, fue sacado de allí, fue llevado rumbo a la tierra prometida, y Dios les entrega los mandamientos, los estatutos y la ley para cumplirlos. Y si alguno fallaba
y si alguno pecaba, había una manera de cómo los pecados fuesen cubiertos. Este es el contexto de lo que estaba pasando antes de sentarse. Estaban a punto de conmemorar todo esto que había acontecido con el pueblo de Israel hace mucho tiempo. Entonces, ¿por qué es necesario entender esto? Porque llegó un punto donde la maldad del hombre ha subido de una manera en demasía. Nuestro pecado, nuestra maldad ha ofendido grandemente a Dios, y no existe un animal, y no existe un cordero, y no existe un palomino, y no existe nada que pudiese ser aceptado como el sacrificio para que mis pecados fuesen cubiertos, no solamente el de una persona, sino el de toda la humanidad. Es allí donde entra nuestro Señor Jesucristo. Es allí donde el Señor toma parte de este tiempo, donde ya el pecado había subido de una manera grande ante la presencia de Dios, y lo único que merecíamos era la muerte y la destrucción. Es allí donde el Señor Jesucristo dice su palabra, que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Caminó entre nosotros. Aquel verbo, dice el libro de Juan, se hizo carne, habitó entre nosotros, anduvo entre nosotros, participó de la carnalidad en el sentido humano solamente, no del pecado, porque nuestro Dios no falló, sino que Él caminó entre nosotros, tuvo hambre, tuvo sed, ciertamente tuvo lo que tú y yo podemos sentir como hombres, ¿verdad? Como personas en nuestra carne. Él también lo vivió, Él también lo pasó, 100% Dios, pero también 100% hombre. La diferencia fue que Él vivió sin pecado, que en Él no se encontró ningún defecto. Aquel hombre dijo: es que yo no le encuentro ningún defecto a este hombre, no sé por qué lo quieren crucificar, no sé por qué lo quieren matar, yo no le he encontrado maldad, yo no le he encontrado error. Y solamente es la confirmación de que la vida de Jesús fue una vida perfecta, una vida santa, una vida que no tuvo pecado. Quiero leerte lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 6. Y dice así: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de tan mejor pacto, de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Antes de que nuestro Señor Jesucristo muriera en la cruz, solamente ciertas personas entraban a su presencia, que tenían que cubrir ciertos requisitos. Solamente mi pecado podía ser cubierto por un animal cada cierto tiempo. Ahora, cada día, ya no necesitamos un animal, ya no necesitamos un cordero, ya no necesitamos esperar cierta fecha. Ahora no se necesita solamente una persona que entra a la presencia de Dios. No, ahora, a través del sacrificio de Jesús, tú y yo podemos entrar confiadamente al trono de gracia, porque el sacrificio perfecto que fue la vida de Jesús. A lo mejor en este momento tú estás diciendo: es que el pecado se le salió de las manos a Dios. No, el cordero era preparado días antes para el sacrificio. Y el libro de Apocalipsis, capítulo 13, nos enseña de que el cordero inmolado estaba preparado desde el principio de la fundación del mundo. El pecado no se le salió del conocimiento, no se le salió de control a Dios, sino que desde la fundación del mundo, Dios había preparado ya el cordero inmolado. Este es el contexto, iglesia. Tú y yo hemos fallado. Tú y yo vivíamos en la esclavitud. Tú y yo fuimos sacados de aquella tierra de pecado y de maldad. Un día Dios nos alcanzó y nos ha llevado y nos está llevando a la tierra prometida, a un mejor lugar. Y en el camino nos está mostrando su ley, nos está mostrando sus mandamientos, sus gustos, sus deseos, a través ahora de la Escritura, la palabra, la Biblia. Y es importante que nosotros entendamos que ya no hay nada que pueda cubrir mi pecado, sino que ahora la única manera de que mi pecado sea cubierto es a través del sacrificio de Jesús, de aquel cordero inmolado que fue preparado desde la fundación de la tierra para este tiempo, para que tú y yo podamos
entrar confiadamente, porque Jesús vino a propiciar el espacio, el ambiente, para que nosotros nos acerquemos a Él confiadamente, para perdón de nuestros pecados, para que lo que estaba separado, que era nuestra vida de Dios, ahora pueda estar nuevamente junto. Podernos acercar a Dios el día de hoy es un privilegio. Este era el contexto, entender que la Pascua simbolizaba un pacto que, si bien es cierto, nos ayudaba, nos hacía crecer, pero que estaba limitada. Y el Señor Jesucristo vino a poner un mejor pacto, un nuevo pacto, un tiempo de gracia, para que ahora todos podamos entrar, podamos venir delante de su presencia, confiadamente a la presencia del Señor. Existen dos símbolos dentro de la Cena del Señor para poder practicarla. Número 1, el pan, y número 2, el vino. El pan, que simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que por nosotros fue molido, fue partido, nos muestra las consecuencias que tiene en sí el pecado. Nos muestra que aquel hombre que no tuvo ningún defecto, aquella persona que no tuvo ningún error, que no cometió ninguna falta, llevó en su cuerpo las consecuencias del pecado, no solamente de una persona, sino el pecado de toda la humanidad. Y nos muestra lo factible que es la consecuencia del pecado. Nos muestra lo tan feo, lo tan brusco, lo tan desagradable que puede llegar, hermano, el pecado a convertirnos a nosotros como persona. ¿Cómo es posible esto, pastor? Cuando tú y yo comemos este pan, lo trituramos, lo mascamos. El cuerpo es el símbolo de la carne de Jesús, que iba a ser golpeado, iba a ser triturado, porque se estaba llevando las consecuencias de tu pecado y de mi pecado. Ninguna película que pudiésemos ver el día de hoy nos puede ayudar a comprender la magnitud del sufrimiento de Jesús. Podemos ver a lo mejor la película La Pasión de Cristo, pero ni siquiera esa película puede reflejar el sufrimiento que nuestro Señor llevó en su cuerpo. Cada latigazo éramos tú y era yo. Hermano, tal vez tú puedes decir, pero es que yo no estuve hace 2000 años. No, pero hoy más que nunca nos damos cuenta de que tú y yo somos partícipes de ese sacrificio. Tú y yo hemos gritado. Cada que nosotros pecamos, gritamos, crucifíquenle. Cada que tú y yo cometemos un error, le estamos diciendo, crucifíquenle. Es necesario que muera. Ciertamente, porque Él se estaba llevando nuestro pecado en su propio cuerpo. Se lo estaba llevando en la cruz. Por sus llagas fuimos curados, por sus llagas fuimos sanados. A través de cada golpe, hermano, que tú y yo lo merecíamos, el Señor lo llevó en su cuerpo. Pero también nos hace entender que el pecado tiene consecuencias. El pecado en la vida de una persona puede llegar a tal grado de desfigurarlo. Jesucristo no pecó, pero llevó todo nuestro pecado, todos los pecados de la humanidad, a tal punto que quedó desfigurado literalmente en su rostro, en su cuerpo. Posiblemente se le veía partes del hueso, parte de los órganos. La cara quedó literalmente desfigurada, un monstruo prácticamente visible en la figura de Jesucristo. Y hoy podemos entender entonces que el pecado desfigura la vida de una persona. Te desfigura como padre. Y después te estás peleando y enojando y gritando con tus hijos y maltratando a tu esposa porque el pecado te desfigura. El pecado no se sacia. El pecado no se siente satisfecho. El pecado es un devorador que estará allí a tal grado de destruir tu vida, a tal grado de desfigurarte. No importa si eres un licenciado. Si sigues pecando, si sigues fallando, si sigues cometiendo errores, puede desfigurarte y de nada te servirá un título. Podrás decir que eres un médico, un doctor, pero si sigues fallando y si sigues pecando, el pecado te puede desfigurar. Quiero compartirte que conocí a un hombre que servía al Señor. Y hoy me da una gran tristeza poderlo ver en una avenida totalmente, hermano, desfigurado, mugroso. Se ha convertido en un hombre de la calle, en un indigente.
Fíjense hasta qué punto el pecado puede llevar a destruir nuestra vida, nuestro matrimonio, a nuestros hijos, nuestro trabajo. Las consecuencias las merecemos nosotros, mas sin en cambio Jesús tomó las consecuencias de todo ese pecado y se los llevó en la cruz. Pero nos ayuda a entender que hoy necesitamos volvernos a Dios y no permitir que el pecado nos desfigure a nosotros, hermano. Si no hubo uno que ya padeció por nosotros. Y número 2, la sangre que tenía que ser derramada en totalidad para expiación, recuerda, para cubrir nuestros pecados, no solamente el tuyo, no solamente el mío, sino para cubrir el pecado de toda la humanidad, de toda la humanidad. ¿Por qué la sangre de Jesús? Porque era el Cordero inmolado. El pecado no se le salió de las manos a Dios, el pecado no salió del conocimiento de nuestro Dios, no, porque dice la palabra en el libro de Apocalipsis capítulo 13 versículo 8 que el Cordero inmolado ya estaba preparado desde antes, desde el principio de la fundación del mundo. Por lo tanto, aquel Cordero que ya estaba preparado y tenía que ser sacrificado, y esa sangre era el precio de nuestra salvación, era el precio que tenía que ser pagado para que tú y yo pudiésemos ahora tener ese ambiente propicio para acercarnos confiadamente ante la presencia de Dios. Cada gota que fue derramada simboliza, hermano, que el precio fue pagado. No hay ni nadie que pueda pagar el precio de nuestra salvación. No existe dinero, no existe un título, no existe ninguna persona que pueda garantizarte la vida eterna. No existe, solamente es a través de la garantía del sacrificio de Jesús en su sangre, en el precio de sangre que Jesús hizo por nosotros. Cada cuanto dijo el Señor que tenemos que hacer este simbolismo, esta ordenanza. Hermano, dice hasta que yo venga. Todo el tiempo de la iglesia, todo el tiempo de la gracia, es necesario que tú y yo, como iglesia, como cuerpo, como familia en Cristo, nos sentemos a la mesa con el Señor y participemos de esta gran conmemoración, de este gran sacrificio, de lo que el Señor hizo por ti e hizo por mí. Tú y yo merecíamos la muerte, pero el Señor Jesucristo tomó nuestro lugar y ahora, pactado con un precio de sangre, pagado a precio de sangre, ahora tú y yo podemos hallar oportuno socorro. ¿Qué simboliza la Santa Cena? Que tú y yo teníamos necesidad, pero que vino uno que pagó nuestro precio, que hubo uno que murió, que hubo uno que pagó por nuestra salvación. ¿Hasta cuándo la tenemos que hacer? Puedes hacerlo cada día, puedes participar cada semana, se puede participar cada mes o cada año, pero de que como cristianos debemos de participar, eso es un hecho. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga, hasta que el tiempo de la gracia termine, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú y yo participamos de la cena del Señor, estamos diciendo: Jesucristo vino a pagar por mis pecados. Jesucristo vino a darme vida, no por obra, sino es solamente por gracia, pues es un regalo que fue pagado por nuestro Señor Jesucristo. Y estamos declarando que lo haremos hasta que nuestro Señor vuelva nuevamente por su iglesia. Siguiendo con el tema de la Santa Cena, es muy importante entender que no basta solamente, amada iglesia, con conocer qué significa cada símbolo. No basta solamente con saber el hecho histórico, no basta con saber solamente para quién va dirigida, no, sino también es importante que en nuestros tiempos aprendamos o conozcamos cómo se debe de practicar. Hay muchos errores, cometemos muchas faltas en esta ordenanza sagrada y es muy importante atenderlas, conocerlas, para que a través del conocimiento podamos hacer a un lado aquello que no es correcto, aquello que no es bueno, aquello que no edifica.
Y tenemos nosotros la carta de primera a los Corintios, Pablo hablando a esta congregación, hablando a esta iglesia que ciertamente habían conocido de Dios, habían recibido el Evangelio y el Espíritu Santo les había derramado dones, ministerios y muchos regalos, ¿verdad? El Señor se estaba manifestando en gran manera en esta iglesia, mas sin en cambio las personas empezaron a desviarse de la verdad. Empezaron a desviarse de la voluntad de Dios y empezaron a hacer las cosas creyendo que eran correctas, pero que estaban ofendiendo a Dios. Viviendo un evangelio imaginario, un evangelio que fue creado en su mente de ellos, pensando que estaban bien, mas sin en cambio totalmente contrario a la verdad de Cristo. Tú y yo podemos vivir un evangelio formado por nuestros criterios, por nuestra ideología, por nuestros pensamientos. Pero no se trata de vivir el evangelio que yo mismo me puedo imaginar o que yo mismo me puedo formar, sino se trata de vivir el evangelio que el Señor nos ha estipulado solamente a través de ¿qué? De la palabra. Y Pablo ve que esta congregación, si bien es cierto tenía muchos dones de parte de Dios, también era una congregación que se estaba desviando de la verdad. Y empieza en el Primero de Crónicas, capítulo 11, versículo 17, diciendo una frase que me impacta, que me deja pensando, que me ayuda a entender la gravedad de lo que estaba aconteciendo en aquella congregación. Pero al anunciaros esto que sigue, o sea, estamos en todo lo demás, ahí vamos caminando. Pero en esto que voy a hablar, hace un parteaguas y dice, pero en esto que ahora les voy a decir, no os alabo. No estoy de acuerdo. No es de Dios. No puedo aplaudirles y decirles qué bien, vamos muy bien iglesia. No, en esto que voy a hablar concerniente a la reunión de la iglesia, a la Santa Cena en específico, quiero decirles que lo hemos hecho mal. Quiero decirles que no es de Dios. Quiero decirles que no estoy de acuerdo. Y lo que implica no os alabo, quiero decir, pongan atención, porque se los voy a volver a explicar para que ya dejen de hacerlo incorrectamente y ahora lo hagan conforme al corazón de Dios. Fíjense, la gravedad con la que Pablo está expresando esta frase. En todo lo demás vamos ahí bien, más o menos. Pero en esto, tajantemente no os alabo. No puedo decir que sea de Dios. Y empieza a decir, capítulo 11, versículo 18, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia. Vean, antes de retomar la parte de la cena del Señor, dice, cuando nos reunimos como iglesia. Una cosa es que tú te reúnas con tus seres queridos, con las personas que más aprecias. Todos tenemos amigos. Jesús tenía amigos, Marta, María, Lázaro. Tenía discípulos y tenía conocidos, ¿verdad? Entendemos esto. Pero cuando nos reunimos como iglesia, es diferente. Cuando nos reunimos como pueblo, al servicio, a adorar, a trabajar, a servir. Dice Pablo, cuando nos reunimos como iglesia, oigo que hay entre nosotros divisiones. No podemos nosotros decir que estamos participando como iglesia de Cristo de la Santa Cena dignamente si en nuestra congregación existen grupitos. No es de Dios los grupitos. No es de Dios con uno me llevo bien, con otro me llevo mal. No es de Dios que exista el grupo de los hermanos franciscos, el grupo de los hermanos Patti, el grupo de los hermanos ricos, el grupo de los hermanos pobres, el grupo de los hermanos que ríen, el grupo de los hermanos que... No, hermano. En el cuerpo de Cristo no hay grupitos. Todos somos partícipes de un solo cuerpo. Tenemos diferentes responsabilidades, mas sin en cambio todos pertenecemos a uno, a un solo cuerpo, donde la cabeza es Cristo. Pablo les estaba diciendo, no podemos decir que estamos viviendo un verdadero evangelio. No podemos decir que somos dignos de participar de la cena del Señor si estamos viviendo como congregación a través de grupos. No es posible. Tú y yo somos responsables, amada iglesia, de que en nuestra congregación no exista ningún grupo. Si me voy a sentar cuando me reúno como iglesia, me voy a sentar con todos. Si voy a alabar con todos.
Si voy a orar con todos. Si voy a interceder por todos. Amada iglesia, nuestros tiempos son tiempos muy necesitados de Dios. Porque ciertamente si en el tiempo de Pablo escuchaba rumores donde la gente se apartaba, donde la gente empezaba a hacer reuniones, los ricos con los ricos, los pobres con los pobres, los morenos con los morenos, en Cristo no hay nada de eso. Es importante entender, el verdadero evangelio habla de una igualdad entre cada persona. Cuando nos reunimos como iglesia, tenemos que reunirnos todos. ¿Se acuerdan ustedes que leímos que Jesús se sentó a la mesa con todos? No con algunos, tenían algunos defectos, algunas cosas que tal vez no eran, que tenían que mejorar. Mas sin en cambio, cuando se sentó a la mesa, se sienta con todos. Se sienta con todos, no haciendo acepción de persona. No haciendo acepción de persona. Pablo les dice, he escuchado que hay grupos. Una iglesia que empieza a tener un grupito y otro grupito y otro grupito, es una iglesia que se está encaminando a desaparecer, a enfriarse o a desviarse del verdadero evangelio. Es importante que tú y yo entendamos que somos responsables de que nuestra congregación, si queremos participar de la Santa Cena, no podemos decir que hay grupos en la iglesia. Tú y yo somos los responsables de que en nuestra congregación no existan grupos. Tenemos que aprender a amarnos, soportarnos unos a otros en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Pablo empezó a observar esto en aquella iglesia. Y luego les dice, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Miren, es real que dentro de la congregación existe el trigo y existe la cizaña. Y no podemos nosotros, ni tú, ni yo, somos quienes para juzgar quiénes son trigo y quiénes son cizaña. Lo acabamos de predicar hace algún tiempo. No podemos nosotros decir, yo soy trigo, yo soy cizaña, él es cizaña, él es trigo. No, porque el único que juzga es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que puede pesar verdaderamente nuestros corazones y saber quién verdaderamente está buscando a Dios de corazón y quién no lo está haciendo. Porque es necesario que el trigo y la cizaña crezcan juntos hasta que el día del Señor venga y el Señor mande a sus ángeles y separe el trigo y separe la cizaña. Dice Pablo, sé que es así, sé que es imposible, ¿verdad?, ser puro trigo, ¿no? Porque es necesario que crezcan. Porque allí donde hay cizaña, se manifiesta verdaderamente los que son aprobados. Hermano, yo no puedo impedir que mi hija conozca nuestra congregación. Yo no puedo poner en una burbuja a mi hija para que ella no sea lastimada, o para que ella no sea dañada, o para que ella no vea el comportamiento de los demás hermanos, o para que no vea las caras de los demás hermanos. No puedo yo evitar que mis hijas, mi esposa, vean lo que sucede dentro de nuestra congregación. No. Pero es responsabilidad mía como padre enseñarles a ellas a vivir conforme al corazón de Dios, a vivir un evangelio donde tengo que aprender a soportar y amar a la persona. Y si comete errores, no juzgarla y no criticarla, sino orar por ella. No hacerla a un lado, no apartarla. Si la gente se aparta, por ejemplo, Judas iba a traicionar a Jesús. Pero Jesús no le dijo vete. Jesús comió con Judas. Pedro iba a negar a Jesús, mas sin en cambio Jesús no le dijo vete, Pedro. No, tenían errores, tenían su naturaleza pecaminosa, necesitaba trabajarse más en la vida espiritual, como cualquier cristiano, como cualquier persona. Vean la diferencia. Cuando Jesús encuentra a Pedro, Pedro se avienta al mar y va en busca de Jesús. Cuando Judas traiciona, en vez de ir en busca de Jesús, se va y se cuelga. Dios no quiere que nosotros aventemos a las personas. No quiere que nosotros separemos a las personas. No quiere que nosotros hagamos a un lado a la gente. No. Si las personas se hacen a un lado, serán ellas. Si las personas no quieren
trabajar con nosotros, serán ellas. Si las personas se quieren ir de la iglesia, serán ellas. Pero no nosotros los echaremos fuera. No nosotros les diremos hasta un lado. No, mi responsabilidad es amar y soportar a todos los que están a mi alrededor. ¿En qué? No en mis fuerzas, sino en el amor del Señor. Porque es allí donde puedo reflejar el amor de Cristo. Es allí con aquella persona que muele y muele y muele y muele. Y todos tenemos a alguien así. Es donde podemos participar y hacer manifiesto el fruto del Espíritu. Donde la paciencia aborda mi vida. Donde el amor aborda mi vida. Donde aunque no tuve la culpa, pero tuve que decir perdón, no importa. Donde el fruto de mansedumbre es aplicable a mi vida. Fíjense lo que Pablo estaba diciendo. Fíjense, están haciendo grupos, cada uno va por su lado, porque no le cae bien y porque empiezan a criticar y a juzgar. Y en algún principio les decían, vénganse, conviértanse a Cristo, pero ahora casi con sus hechos les están diciendo, váyanse otra vez, aquí Cristo no los necesita. Y no es así. No puedo decir que es correcto. No puedo decir que porque no es como yo quisiera, o no es lo que yo creo que puede ser, lo voy a hacer a un lado. Los grupitos no son de Dios. Los grupitos no es un comportamiento que la iglesia de Cristo debe de tener. Sigo adelante, iglesia. Fíjense, hay tantas cosas que aprender de esto. Dice así, porque dice versículo 20, cuando pues os reunáis vosotros, esto no es comer la cena. Dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Le está diciendo, lo que ustedes están haciendo no es participar de la cena del Señor. Definitivamente no lo es. Dice, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Cada uno, no era una santa cena respetuosa. Era una santa cena de todos traigan comida por todos lados, todos, aquí la juntamos, y al momento de juntarse, resultaba que yo como traje bisteces, pues yo nada más quiero mis bisteces, y aquel hermano como trajo frijolitos, pues hago a un lado sus frijolitos y me adelanto para comer porque tengo mucha hambre y no puedo esperar. No, esto Pablo les dice, esto no es la cena del Señor. Esto no tiene nada que ver con la cena del Señor. Esto es un evangelio que ustedes han formado en su mente, pero no es la cena del Señor. No puedo decir que estoy de acuerdo en lo que ustedes están haciendo. Que cada uno va en su propio parecer. Cada uno está pensando no en el cuerpo, no en la iglesia. Cada uno está pensando en sí mismo. Y esto no es tomar la cena dignamente. No podemos decir que somos cristianos, amada iglesia del Señor, si nada más estamos pensando en nosotros. Hay una frase que dice que si no vivimos para servir, no servimos para vivir, o algo así. Fuimos creados para servir. Fuimos creados para pertenecer al cuerpo. Fuimos creados para estar en comunión unos con otros. Es el porqué del que nuestro Señor Jesucristo sentara a todos a la mesa. No hizo distinción. El Señor se juntó en unidad. El propósito de la cena del Señor nos habla también de unidad que debe de tener el cuerpo de Cristo, de la unidad que debemos de tener como iglesia del Señor. No podemos nosotros decir que estamos haciendo las cosas correctas si yo solamente estoy pensando en mí, si yo solamente quiero sobresalir yo y aquel lo hago a un lado. No, somos un cuerpo y debemos de crecer siempre en unidad. Si yo quiero crecer, entonces también tengo que hacer que el otro crezca. Tengo que pensar en que el otro debe de crecer en lo espiritual. Debo de pensar en que el otro, el que está a mi alrededor, también debe de crecer en el Señor. Fíjense, nos está hablando de la unidad del cuerpo de Cristo para pertenecer, para poder en algún momento participar dignamente de la cena del Señor. Seguimos leyendo. Dice así, pues que no tenéis en casas, dice, no tenéis casas en las que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzaos a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? Y Pablo vuelve a repetir la frase indignante. No puedo alabarlos. No puedo decir que están bien. No puedo decir que sea lo correcto. Y después de esto, después de
que Pablo les dice, no están en unidad como iglesia. ¿Cómo quieren participar de la cena del Señor si no estamos en unidad? Si hay grupitos, si estamos criticándonos, si nos estamos juzgando, si estamos metiendo en juicio a una persona. ¿Cómo queremos participar de la cena del Señor así? Vean, es tremendo lo que Pablo les está diciendo. Después de allí, Pablo anuncia que nuevamente cómo deben de hacerlo. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Todo eso ya lo vimos, ¿verdad? Ya lo entendemos. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. ¿Cuántas veces? Todas las necesarias hasta que Él venga. Dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Cómo debo yo participar de la cena del Señor? Hemos hablado de como iglesia debe de ser en unidad. Pero yo, individualmente, ¿cómo debo de participar? Seguimos en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 27. Dice así: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Indignamente significa irrespetuosamente. ¿Cómo debo yo de participar de la cena del Señor? Yo, ya no el hermano, ya no aquel, yo. ¿Cómo debo de participar yo? Primero, con una actitud de reverencia. Si mi actitud es irreverente, no puedo participar de la cena del Señor. No puedo estar jugando y haciendo chistes mientras estoy participando de la cena del Señor. Respetuosamente implica que debo de tener la conciencia de que lo que estoy haciendo es santo, es sagrado. Es recordar el mayor sacrificio en la historia del hombre, del cual nos ha generado salvación. Es recordar el sufrimiento. Nadie de nosotros está en un velorio haciendo chistes, jugando, corriendo, sacándose por ahí los mocos. No, hermano, respetuosamente. Debo de vestir respetuosamente. No puedo llegar vestido de payaso a un velorio. No. Debo de ir respetuosamente. Debo de hablar respetuosamente. ¿Cómo debo de participar yo de la cena del Señor? Respetando, con reverencia, en que lo que estoy haciendo es sagrado. Es recordar que yo merecía muerte. Así en cambio, nuestro Señor Jesucristo tomó mi lugar y me ha dado salvación. Eso merece respeto, amada iglesia. Seguimos leyendo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba la copa. Antes de que yo vaya a comer o participar, debo de tener primero mi actitud adecuada. Número 2, debo de haberme examinado a mí mismo. Quiere decir, analizarme, probarme a mí mismo. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo estoy comportándome como cristiano? ¿Estoy orando o no estoy orando? ¿Estoy leyendo la palabra o no la estoy leyendo? ¿Estoy cantando alabanzas o no lo estoy haciendo? ¿Estoy viviendo una vida conforme al corazón de Dios, agradable conforme a su presencia? ¿O estoy viviendo una vida totalmente desagradable ante la presencia de Dios? Es importante. ¿Estoy vistiendo como a Dios le agrada? ¿Estoy hablando como a Dios le agrada? ¿Estoy viendo en el internet cosas que a Dios le agradan? ¿O estoy desagradando a Dios? ¿Mis palabras hablan puras palabras que a Dios le agradan? ¿O estoy hablando palabras que ofenden y contristan al Espíritu Santo? Yo debo de probarme a mí. Yo no tengo que probar al otro. Yo no tengo que probar al hermano si él sí es espiritual o no es espiritual. No, yo debo de probarme a mí mismo.
a mí mismo. Yo soy el que debo de tener la actitud respetuosa de que he de participar de la cena del Señor y que es un tiempo solemne, es un tiempo sagrado, y antes de participar debo de analizar cómo está mi condición espiritual, Ojalá que ahí en tu casa puedas repetir: mi condición espiritual, mi condición espiritual. Y vuelvo a recalcarlo: mi condición espiritual, no la del otro. Eso solamente Él y Dios lo saben. Pero sí puedo analizar mi propia vida. ¿Cómo está mi familia? ¿Cómo están mis pasos? ¿Cómo está mi integridad? ¿Cómo está mi santidad delante de Dios? No puedo yo participar de la cena del Señor si soy grosero. No puedo participar de la cena del Señor, amada iglesia, si estoy viendo películas de terror, si me he visto como prostituta. No puedo estar participando de la cena del Señor si estoy ofendiendo, chismeando, si estoy idolatrando un equipo de fútbol. No puedo estar participando de la cena del Señor si mi vida, si no he orado, si no he leído la palabra, si no le he pedido perdón a Dios. No podemos llegar solamente el domingo y creer. Fíjense, podemos llegar el domingo y decir: ya voy a participar, voy a orar y voy a pedir perdón y ya. No, iglesia. Hay alguien que está pesando nuestros corazones y sabe cómo está nuestra actitud. En la religión universal, así le hacíamos. Pasábamos a tomar del pan y del vino, pero saliendo de ahí nuestra vida era totalmente igual antes de conocer a Jesús. Por lo tanto, nada más era el momento, y esto no se trata del momento. Se trata de que yo llego preparado para participar de la cena del Señor, consciente de que tengo una actitud respetuosa, pero consciente de que mi vida es una vida esforzada que está tratando cada día de agradar a Dios, en una comunión. Jesús va conmigo y yo voy con Él. Jesús habla conmigo y yo hablo con Él. Jesús me dice qué hacer y yo obedezco. Entonces, ahora sí, puedo participar de la cena del Señor. Si eres mentiroso, ¿cómo vamos a participar de la cena del Señor? Si ves pornografía, ¿cómo vamos a participar de la cena del Señor? Si estás en fornicación, ¿cómo vas a participar de la cena del Señor? Sigo leyendo, amada iglesia. Dice: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Número 3. Son 3 cosas por las cuales yo debo de ver para poder participar de la cena del Señor y yo. 1, ¿verdad? Con una actitud respetuosa, sabiendo que lo que estoy haciendo es sagrado. 2, haber analizado mi vida, cómo está mi condición espiritual, cómo es mi comportamiento, cómo son mis pasos. Número 3, discernir lo que estoy haciendo. Quiere decir entender por qué lo estoy haciendo. Porque soy necesitado de Dios, porque mi vida no valía nada, porque estaba en esclavitud, porque estaba en pecado, y porque Dios me ha amado tanto que no quiere dejarme allí, sino quiere que yo venga a un arrepentimiento para llevarme a esa tierra prometida. Y en el camino, en el desierto, fallamos, cometemos errores, seguimos teniendo tropiezos, es cierto, pero abogado tenemos, que es Jesucristo. Aquel que murió pagó el precio de mi salvación. Y ya no puedo condenarme a mí mismo, sino que estoy viviendo esforzadamente para apartarme de la carne, apartarme del pecado e ir en pos de Jesús. Discernir lo que estoy haciendo implica entender que tengo necesidad de Dios, que tengo necesidad de Él, que tengo necesidad de que el Señor siga obrando en mi vida, de que el Señor se siga manifestando en mí, de que entiendo por qué murió, de que entiendo por qué derramó la sangre, de que entiendo de por qué mi necesidad de venir a sus pies. Es importante entender esto, amada iglesia del Señor. ¿Te has percatado por qué dentro de las congregaciones, o dentro de muchas congregaciones, hay demasiados enfermos, demasiados debilitados y demasiada gente con necesidad? Una de las causas, no quiero decir que sean todas las causas, estoy diciendo una de las causas por el cual una congregación tiene tantos enfermos y tiene tanta
tanto malestar, tanta debilidad, tanta flojera para servir, para trabajar, para evangelizar, para leer, para estudiar la palabra, para interceder, para ayunar, para levantar el templo? ¿Por qué hay tanta flojera, tanta debilidad en el cuerpo? Una de las razones, hermano, es esta: el tomar la cena del Señor indignamente. Te hemos explicado cómo debemos de tomarla, qué actitud quiere Dios de su pueblo como iglesia en general, pero también la actitud que debemos de tomar nosotros como personas individualmente. Entendemos el por qué lo estamos haciendo, entendemos lo que conlleva. Y si después de todo esto nosotros seguimos participando de la cena del Señor indignamente, por eso suceden estas cosas. Pablo dice en el versículo 27, capítulo 11, de manera que cualquiera que come este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre de Jesús. Si tomamos irrespetuosamente, lo único que estamos tomando para nosotros es juicio, hermano. Juicio, condenación. Es como pecar deliberadamente. Sé que fallo, pero no me importa y sigo haciendo lo que yo quiera. Tomo la cena del Señor y sigo viviendo mi vida, no me importa. Lo único que estamos haciendo, hermano, es depositar juicio en nuestra vida. Maldición a nuestra vida. Fíjense: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma de este pan y de esta copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Por qué hay tanta enfermedad en la casa del Señor? ¿Por qué hay tanta debilidad? ¿Por qué hay tanta necesidad en las congregaciones? Una de las razones es porque practicamos la Santa Cena y participamos de ella indignamente. No nos importa lo que esté pasando. No nos importa en la manera o en la condición espiritual en la que estemos viviendo. Participamos sin la conciencia. Participamos sin entender el por qué lo estamos realizando. Y empieza a entrar una debilidad en la persona, y empieza a entrar una debilidad en toda la congregación, y empiezan a haber enfermedades. Y empezamos a pedir: Señor, sáname de un dolor en el riñón. Señor, pastor, ore por mí porque me duele el pie. Ore por mí porque me duele el corazón. Ore por mí porque me duele la cabeza. Ore. Y hermano, una de las causas es que estamos participando de la cena del Señor indignamente. Mi negocio no prospera porque estamos participando de la cena del Señor indignamente. Porque mi matrimonio no prospera, porque Dios quiere prosperarnos. Y el prosperarse no significa riqueza, significa que cumplamos el propósito por el cual Dios nos ha llamado, Dios nos ha escogido. Amado hermano, es necesario que tú y yo a partir de hoy empecemos a participar de la cena del Señor, no conforme nosotros querramos, no como nosotros quisiéramos, no como estemos actualmente, no. Vengamos a los pies de Jesús, vengamos a sus pies y digámosle: Señor, tengo necesidad de ti. Reconozco que he fallado. Reconozco, Señor, ciertamente que te he ofendido y he ido a tu casa y he participado de la cena del Señor indignamente. Los reconozco. Reconozco mi maldad, reconozco mi pecado, reconozco que tengo necesidad de tomar el sacrificio de la cruz del Calvario. Empecemos nosotros como iglesia a analizarnos personalmente. Prontamente participaremos de la cena del Señor como iglesia, como pueblo, pero creo que este material muy básico, muy simple, espero que haya sido de gran bendición para tu vida, pueda ayudarte a ti y a mí y a nuestra congregación a participar de la cena del Señor de la mejor manera y recibir bendiciones de Él más que juicio, enfermedad y condenación. Así que, amada iglesia de Cristo, es un gusto estar contigo. Recibe un abrazo fuerte, esperando que todas tus dudas, ¿verdad?, hayan sido contestadas. Si alguna duda tú tienes allí que no esté contestada a lo largo de este video, puedes preguntármelo en el Facebook o en los comentarios y yo sé que te la vamos a contestar.
Así que te invito a que le des un like, te invito a que le des un hola, que lo compartas con la familia en Cristo, ¿verdad? Aquella persona que tiene hambre y necesidad de Dios, comparte este video con ellos. Espero que sea de gran bendición y les ayude como una herramienta y un material simple pero muy necesario para cada uno de ustedes, y los ayude para que ustedes como pueblo y yo como persona, como cristiano, como hijo de Dios, podamos crecer en la gracia y en la misericordia de nuestro Dios. Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo, esperando que te encuentres muy bien. Dios te bendiga.